¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Forum. Vamos a estar en los próximos 30 minutos con entrevistas vía streaming, con dos entrevistados particularmente. En primer turno vamos a estar dialogando con Zoe El Zucaría, una dirigente macrista en Córdoba. Actualmente ella es interventora de la Defensoría del Público en el gobierno de Javier Milei y es, por supuesto, una de las figuras cordobesas que pretenden, de alguna manera, también liderar el PRO Córdoba. Un PRO Córdoba que actualmente está siendo presidido por Oscar Agost Carreño, que es diputado nacional por el PRO, pero que desde el inicio de su gestión en la Cámara Baja está trabajando en conjunto en el bloque de Encuentro Federal, con muchos de ellos integrantes del cordobesismo. Por ese motivo hay allí una puja, una tensión que ha quedado desde aquel entonces y que el macrismo pretende saldar. El propio Macri dijo en octubre pasado que iba a intervenir el partido en Córdoba. Bueno, Agost Carreño en el transcurso de los primeros días de esta semana convocó elecciones para fines del mes de febrero próximo, cuando tenía tiempo hasta fines de enero para hacer esta convocatoria. Claramente hay allí una interna que tiene que resolverse y Zoe El Zucaría tiene opinión al respecto. Con ella vamos a hablar luego de la pausa. Y para el cierre de este programa vamos a estar analizando desde el punto de vista estrictamente económico con Miguel Ponce, un economista que tiene repercusión nacional, sobre los alcances de la medida de Milei en este primer año y lo que se viene para, yo quiero decir, el corto y mediano plazo, pensando fundamentalmente en la economía del bolsillo de la gente. Vamos a estar en un ratito entonces nomás con Ponce, pero antes vamos a dialogar con El Zucaría luego de la pausa. Rápido y volvemos. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Tenemos un planazo de primavera. Vení a disfrutar de una agenda de entretenimientos imperdible. Miles de oportunidades para ser feliz. Los esperamos en Villa Carlos Paz. Bien, ya estamos en contacto con Zoe El Zucaría. ¿Cómo estás, Zoe? Andy aquí de este lado. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Un Muy, gusto saludarte. El gusto es mío de poder entrevistarte. Zoe, bueno, hay una interna allí en el PRO Córdoba que de alguna manera también replica las internas del radicalismo, las internas del peronismo en Córdoba. Por cierto, Pacerini y Yarlora tienen allí un frente de conflicto, pero en el PRO está marcada y hay una fractura abierta desde hace ya un tiempo. Digo esto porque el propio Macri fue el que dijo públicamente que quería intervenir el partido, pero ahora hay un llamado de elecciones. ¿Es válido este llamado o no? No, Andy, lamentablemente, lo digo con pesar, porque demuestra una faceta de quien hoy está a cargo del partido, que es despectiva, que es muy
por ahí incongruente en que reclama permanentemente al gobierno nacional que en el Congreso sea dialoguista y consensúe, y no es capaz de tener esa práctica en un partido político que es una institución democrática. La verdad que su presidencia ha estado marcada, recordemos que él la asume cuando expulsamos a Javier Preto porque decide participar en contra del partido en otra alianza electoral, y en ese marco él asume la presidencia, es un sustituto, debería tener mucho más presente la conformación de los órganos partidarios y la participación de ellos. Desde que Oscar asumió, no ha convocado ningún órgano partidario y esta llamado elecciones no tiene facultades para hacerlo. Las facultades las tiene la Junta Ejecutiva, de la cual él es un miembro más. Y además avanzó en un cronograma electoral que es facultad de la Junta Electoral y no es ni del presidente ni de la Junta Ejecutiva del partido. Así que esa convocatoria es absolutamente inválida de acuerdo a la Carta Orgánica de nuestro partido y a la ley electoral que traza estas disposiciones. Soder, y de esta manera queda expuesto que hay dos PRO en Córdoba. Uno, el que conduce, si se quiere, el oficial, porque en definitiva hasta es el apoderado del PRO Córdoba, que es Oscar Agos Carreño, y el otro PRO, si se quiere, el Blue, ¿por qué no?, que tiene a usted como líder de esta posición que representa también al macrismo, porque vale decirlo, hoy Macri está enfrentado a Agos Carreño, ¿no? Sí, pero desde el momento que vos sos miembro de otro bloque parlamentario en el Congreso de la Nación, cuando en la lista fuiste en representación del PRO Córdoba, y por decisión personal y sin tener ninguna causa que te convalide haberte cambiado de bloque, y además con el agravante de ser presidente en tu distrito del partido que representas y luchar en el Congreso en contra de los intereses partidarios, creo que el Blue no sería la facción que yo represento, sino justamente él y la falta de criterio frente a la democracia que debería impregnar en los órganos partidarios del partido. Así que el Blue es él, que está absolutamente solo, aislado, y que en lugar de tomar decisiones consensuadas y establecer criterios para la participación del afiliado, hizo esto como un manotazo de ahogado porque sabe que tiene todas las causales y alimenta diariamente con su accionar político y legislativo ir en contra de los intereses del PRO, tanto en Córdoba como a nivel nacional. A ver, si nosotros en Córdoba somos oposición, ¿cómo voy a estar en un bloque político parlamentario con los representantes del gobierno de la provincia de Córdoba? Si vos sos oposición en Córdoba, no sos parte del gobierno de la provincia y del cordobesismo. Si te sentís cómodo en el cordobesismo, bienvenido sea, pero refléjalo. No nos arrastres a todos a lo que es tu interés personal. Soder, y en este sentido, ¿crees que el gobierno provincial o los dirigentes que integran el gobierno provincial metieron la cola allí para capturar a Agos Carreño? No, no tengo pruebas de eso. Creo que es su propia forma de ser. Necesita exacerbar este protagonismo. Evidentemente no en el bloque del PRO, que tengo el gusto y el honor de haber sido parte hasta diciembre, son todos cuadros políticos. Evidentemente él se siente disminuido como un cuadro político más, y yendo a la sombra de Pichetto y de otros legisladores, pensara que ahí va a tener un lugar de reconocimiento que probablemente en el PRO le hubiera costado mucho más, sobre todo si piensa de manera absolutamente distinta a los que pensamos todos los que hacemos el PRO. Te pregunto concretamente, ¿Macri no tiene un poco de culpa de no haber podido contener a algunos de los dirigentes que fueron amarillos durante todo este tiempo y que hoy, bueno, representan de alguna forma al PRO porque son, es en este caso el presidente del partido aquí en Córdoba? Para nada, ¿por qué le irradiaría responsabilidad a Mauricio? Primero, él no fue presidente del PRO en ese momento, era Patricia Bullrich, presidenta del PRO a nivel nacional. Segundo, Mauricio tantas veces le pidieron que haga autocrítica de lo que fue su gestión y permanentemente estuvo conteniendo. Cada vez que venía a Córdoba nos invitaba a todos a conversar,
cada vez que había un proceso electoral nos llamaba a todos a su despacho. Nunca estuvo excluido Agos Carreño, nunca estuvo Javier Preto excluido. Entonces creo que son argumentos que faltan a la verdad, porque si hubo un líder generoso y hoy está marcando lo que es nuestro espacio, es Mauricio Macri. Zoer, vos hoy integrás el gobierno nacional como interventora de la Defensoría del Público. ¿Sos parte de un acuerdo que hubo entre Macri y Milei para empezar a introducir dirigentes para acomodar algunas cuestiones del gobierno que por allí tal vez Macri veía que estaban en déficit? No, te aclaro, Andy. Sí. La Defensoría del Público depende del Congreso de la Nación. Ah, bien, vale la aclaración. Entonces, esto es un acuerdo parlamentario. Sí. El PRO con la Libertad Avanza es cierto, porque quien interviene son los dos presidentes, las facultades para intervenir son los dos presidentes, la del Senado, Villarroel, y de diputados Martín Menem. La decisión de llevar adelante la auditoría en la Defensoría del Público existía porque hay muchas denuncias y hay varios proyectos de ley presentados para la reforma de esta institución. Entonces, este fue un acuerdo parlamentario que, por supuesto, con la venia de Mauricio Macri y de Cristian Ritondo, claro, a quienes elevo los informes más allá de Martín Menem y de Victoria Villarroel. Bien, Zoer, te queremos agradecer este contacto, ha sido muy amable. Por favor, un gusto siempre. Buen año, si no nos vemos hasta entonces. Sí, señor, felicidades. Igualmente. Ahí estaba Zoer Zucaría, la representante de la Defensoría del Público, con esta postura clara, contundente, distante a la de Agos Carreño, actual titular del PRO Córdoba, que llamó elecciones para el mes de febrero próximo. Pausa y a la vuelta hablamos de economía de la gente, de las sensaciones y datos que puede brindarnos Miguel Ponce aquí en este contacto con nosotros. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Tenemos un planazo de primavera. Vení a disfrutar de una agenda de entretenimientos imperdible. Miles de oportunidades para ser feliz. Los esperamos en Villa Carlos Paz. Muy bien, último tramo de esta edición de Fórum y tengo el agrado de saludar a Miguel Ponce, economista con quien quiero dialogar sobre cuestiones de la vida cotidiana de los argentinos, de los cordobeses, de los carlospacenses, ¿por qué no?, sobre la situación que estamos atravesando en este contexto nacional, con un principal énfasis en lo macroeconómico desde el punto de vista del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por este contacto. Andrés Ferreira te saluda de este lado. ¿Qué tal, Andrés? Alegría estar contigo de nuevo, Igualmente. Bueno, Miguel,
Tengo que preguntarte, lógicamente, en esta pregunta de rigor, ¿cómo has analizado estos primeros 12 meses de la gestión Milei? Bueno, yo soy muy crítico, ustedes saben, Sí. lo mío es muy público, todas las semanas estoy en los medios haciendo análisis, tratando de ser lo más objetivo posible, pero lógicamente no puedo escindirme de pertenecer y venir y toda mi vida haber estado conectado a la economía real, es decir, siempre he estado conectado a palabras que ya no se usan: producción, crecimiento, pymes, desarrollo, exportaciones, bueno, trabajo, ¿no es cierto? Todo esto es un costado de lo que se está viviendo y al frente tenés a los mercados, frente a la economía real sufriente, con impacto en lo social, que luego podemos tocar y analizar. Aparecen los mercados bailando, diríamos, un carnaval carioca en la cubierta del Titanic, Tal cual. para ser lo más gráfico posible y ser entendido. Evidentemente, yo creo que hace mucho tiempo que esta situación de convergencia de los dólares, por más que vaya y venga, ¿no es cierto? Hoy de hecho hay un pequeño rebote del blue, pero la brecha está muy chica. Hoy también el riesgo país subió un poquito, pero claramente viene descendiendo muy fuertemente. Eh, la situación de las acciones argentinas afuera, los papeles, ¿no es cierto?, están rindiendo como nunca se pensó que esto iba a ocurrir en tan poco tiempo. Algunos números vinculados al famoso carry trade son francamente para asombrar, yo diría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque en los primeros 11 meses vos has tenido rendimiento en dólares en el entorno del 40%. No hay un lugar en el mundo donde el rendimiento en dólares sea de esta envergadura. Obviamente somos los primeros, encabezamos el ranking, pero el segundo, el que nos sigue, es Turquía, en el entorno del 16-17% de rendimiento. Y fíjate vos la fiesta que están viviendo aquí los mesadineristas, ¿no es cierto? Y bueno, esta situación tiende a que pensemos que va a seguir mientras el plan La Molina siga con retraso cambiario, con intervención en los mercados, con la situación en la cual vos conocés permanentemente que tu moneda frente al dólar se va a ir depreciando en un 2%, ¿no es cierto?, a través de todo lo que tiene que ver con el manejo que el Banco Central y el Gobierno Nacional deciden, ¿no es cierto?, que no lo van a modificar, por más que el Fondo Monetario haya hecho expresar sus diferencias al respecto. Si todo esto sigue, si el plan La Molina se lleva a la perfección, si el siga nos indica que pese a los reclamos y pese a la oportunidad que se daría en este momento de salir del cepo, muchos de nosotros pensamos que no se va a salir del cepo hasta las elecciones porque no se quiere correr riesgos de poder seguir utilizando el tipo de cambio y el retraso cambiario como un mecanismo, un anca antiinflacionaria que obviamente es la que le da los mejores réditos en un año electoral, obviamente. Y esta situación que explicabas muy bien, Miguel, ¿cuánto se puede sostener en el tiempo? Porque algunos dicen, más agorero, no, esto se puede reventar en una cuestión de meses, algo que no ha ocurrido en este año, por cierto. Y otros dicen, ya estuvimos 10 años durante los 90 en una situación relativamente parecida. Por eso te pregunto. Todo lo que tiene que ver con retraso cambiario, todos sabemos cómo termina. Termina con una devaluación importante, que habrá que ver el grado y la magnitud de la salida, pero claramente acá lo que está primando es precisamente que el gobierno tiene en su pensamiento que cuenta con dos activos: un activo económico y un activo político. El activo económico claramente es esta sensación que ha ido logrando que la sociedad haga suya, que
acomodé y sin analizar la virtuosidad, el tema de la lucha antiinflacionaria lo tiene dominado, lo tiene controlado. Domado. Y absolutamente domado sería esto, ¿no es cierto? Entonces, este es el activo económico más importante, obviamente con rédito político. Y el segundo activo, el político, es que al frente no hay nada. Objetivamente, la situación de, diríamos, eh, no sé, deserción del rol opositor por parte de quienes fueron votados para ser oposición y no para ser oficialismo, y estoy pensando en algunos elementos de tu provincia, que es la provincia de mi padre también, marcan claramente que, bueno, las resistencias al avance, diríamos, de los libertarios, de la ultraderecha internacional ahora como viene planteada, ¿no es cierto? Y no hay nada al frente. Yo entiendo que estamos viviendo una transición muy importante, entiendo que muchos pasos que se dan tienden precisamente a marcarnos la dificultad, por un lado, de comprensión de la real dimensión de lo que estamos viviendo y de las transformaciones sociales que estamos viviendo, que muchas de las cuales no aparecen en superficie, pero se manifiestan a través de encuestas, y por otro lado, el hecho de que muchas decisiones impiden la renovación de los partidos políticos que tendrían que ser herramientas, ¿no es cierto?, útiles para ir preparando cualquier recambio democrático que estuviese en el horizonte. De hecho, el día de ayer, la ratificación de Cristina Fernández asumiendo como presidenta del Partido Justicialista, obviamente viene como anillo al dedo al gobierno, que la quiere colocar como confrontadora principal, como principal opositora, sabiendo que tiene arriba de un 70% de imagen negativa, pero que esencialmente obtura la posibilidad de cualquier renovación en el justicialismo. Claro. En el radicalismo sabemos la situación que se está viviendo, algunos dicen que tenemos 2, otros dicen 3 sectores, bueno, y al PRO se lo ha fagocitado. Todo votante del PRO hoy es votante de Milei. Uno no sabe qué le ha quedado algo en términos legislativos, pero claro, con esta situación que ha salido en las últimas horas, en los últimos días de Ritondo, objetivamente están muy heridos también. Sin lugar a dudas. Miguel, en el último tramo de esta entrevista te quiero preguntar ahora mismo, para el oyente que está escuchando, ¿qué hace hoy con esa guitita que tiene, que puede ser del aguinaldo? Para darte un número redondo, hay alguien que tiene, ojalá, 10 millones de pesos, que serían $10.000. ¿Qué hace con esa plata? Si tiene pesos, ¿compra dólares? Pensando en esto que decías al principio, no, de que en algún momento va a haber una devaluación, en algún momento, más temprano o más tarde, puede llegar a haber una devaluación y allí se pueda ver beneficiada, o directamente invertir. ¿Qué hacer con esa plata? Mira, claramente vamos a tener dólar barato durante todo el verano, por lo menos. Nadie que está, digamos, en este momento lo que faltan son pesos. Claro. Justamente entonces, si pueden entrar al carry trade, que entren, quiero decir. Si alguien tiene pesos, que lo coloque en el banco, los ahorra y al final, ojalá tenga suerte y se entere cuando hay que bajarse, compre los dólares que hubiera comprado hoy. Tengo muchos conocidos que han venido de afuera, ¿no es cierto?, con $100.000 hace 3 meses, al cabo de 3 meses lo han cambiado y se han quedado con 130, 135.000. Es decir, pasaron a pesos, se colocaron en plazo fijo o en algún papel argentino y al final de esos 3 meses volvieron a comprarse los dólares que habían tenido y compraron 30% más. Esto no se va a repetir. Ahora, ¿qué está ocurriendo en la cotidianeidad? Yo diría que anteriormente, si vos tenías unos dineros, te los gastabas porque sabías que no podías calificar para ningún crédito de bien durable. ¿Vos sabés lo que está ocurriendo ahora? Estamos con récord de venta de motos, la mayor en toda su historia. ¿Por qué? Por 2 hechos. Uno, porque la cuota de una moto te sale más barato, te sale conveniente ante el gasto terrible del aumento de transporte que ha ocurrido acá y en muchos lugares del país, ¿no es cierto? Y además porque apareció el crédito. Los pibes antes no calificaban y se la consumían, ¿no es cierto? La vivo ahora porque total no puedo hacer nada. En cambio ahora califican para un crédito de un bien durable, como puede ser esto de las motos,
y el que tenga un poco más hasta puede empezar a pensar en tal vez alguna vivienda o una ampliación de vivienda. Digo en caso, si vos me preguntabas qué hacías un año atrás, yo te decía comprar latas, comprar papel higiénico, era la fiesta de comprar para estoquear porque se venía precisamente la devaluación que terminó ocurriendo en diciembre, cuando ni bien asumió la presidencia Milei, ¿no es cierto? Bien, Miguel, te agradecemos de corazón este contacto, ha sido muy amable. Por favor, fuerte abrazo y seguimos en contacto. Para mí es un placer estar pensando que en algún momento hasta los puedo visitar ahí en Carlos Paz, que me gusta tanto. Chao. Acá te esperaremos, por supuesto, con alojamiento y comida. Mirá la Vamos que todavía. Ahí estaba. Gracias. Miguel Ponce, economista. Si lo buscan en las redes sociales, en Twitter, con detalles muy interesantes para abordar desde un plano más ciudadano, para que podamos todos entender de lo que está sucediendo en la macro y en la microeconomía en este contexto donde el tema, por supuesto, es de todos los días. Punto final de esta edición de Fórum será hasta el año que viene, ¿sí? Porque este es el último programa de este mes de diciembre, pero por supuesto continúa la programación de Carlos Paz Televisión. Le agradecemos a las autoridades, como siempre, de este canal, a la familia Metrevián, a Cristian particularmente, por siempre brindarnos este espacio de pluralidad, donde aquí escuchan voces de todas las esferas políticas, de todos los colores políticos también, de la ciudad de Carlos Paz, de la provincia, incluso también del país, con especialistas y con gente muy preparada para hablar sobre política y sobre las implicancias de la política en otros asuntos de la vida cotidiana. Hasta aquí ha sido todo. Nos vemos el año próximo, en los primeros días de enero ya lo vamos a estar comunicando. Un abrazo para todos. Adiós.